Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Vamos a empezar el programa de hoy. Impuestos para artistas. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 310,000 personas. Les decimos, cuídense y no se confíen por lo menos otros meses en donde más gente seguirá siendo vacunada y generará los anticuerpos necesarios para combatir al COVID-19 y crear la tan esperada inmunidad de rebaño. Vamos a empezar el programa de hoy. Impuestos para artistas. Esta semana tuve la oportunidad de comprar un cuadro de un velero pintado a mano, donde la pintora utilizó varias horas para poderlo terminar y exponerlo en varias galerías en el estado de Puebla. Los invito a visitar en Facebook a esta pintora, es roca.pinceladasartistas, en donde podrán ver su trabajo, además de poder solicitar una pintura si llegaran a necesitarla. Es interesante platicar con este tipo de artistas, en este caso una pintora, ya que me narró todo el trabajo para el desarrollo de sus pinturas, las presentaciones de sus cuadros para lograr su venta, en donde uno de los aspectos que le preocupa, además de los que mencioné anteriormente, es el pago de los impuestos por la venta de sus cuadros. Por lo que me solicitó que hiciera un comentario acerca de cómo se pagan los impuestos cuando eres un artista, en este caso un pintor, una pintora, para que pudiera entender cómo pagar los impuestos por la venta de sus cuadros. Lo primero que debemos mencionar a todos los artistas es que en México nos encontramos en un estado de derecho, en donde para que sea posible lograr este estado de derecho, tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esta constitución va a estar dividida en dos partes: la dogmática, que va a establecer los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos mexicanos y mexicanas, y la parte orgánica, que va a establecer la forma de gobierno de México, en donde se establecerá la división de poderes, que son poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder legislativo creará leyes para que el poder ejecutivo las haga valer, y si no las obedecen los ciudadanos, pone multas y la privación de libertad, que es la cárcel. El poder judicial dirimirá conflictos de leyes entre particulares y entre particulares y el Estado. Ahora bien, dentro de esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos el artículo 31, que nos dice: son obligaciones de los mexicanos, y en la fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es muy importante mencionar que el gasto público no está definido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las administraciones presidenciales de cada sexenio utilizan los impuestos de manera discrecional, es decir, cada presidente en turno tiene su forma de pensar cómo gastar esos impuestos. Nuestra idea es que para empezar se pudiera definir en la Constitución qué es el gasto público, donde se deberá fijar una postura que deberá ser para que el Estado pueda brindar los derechos humanos que están en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque son derechos ganados de generaciones pasadas y los gobernantes en turno deben de respetar esos derechos humanos, en donde también en esa definición se establezca que una parte de ese dinero recaudado de impuestos sea para los gastos de la administración pública. Ya que tengamos la definición de gasto público en la Constitución, cualquier persona que tenga que pagar impuestos se sentirá con la seguridad que su dinero que paga en impuestos tendrá un objetivo que
el Estado lo haga realidad. Por lo que, como siempre decimos, que nos brinde correctamente los derechos humanos que vienen en la primera parte de la Constitución. Por lo que con estas ideas que les estoy dando en este momento, cualquier artista tendrá la seguridad que su dinero que paga en impuestos se utilizará correctamente para que su país sea un mejor lugar para vivir y se logre el bien común. Ahora bien, antes de pasar a ver qué dicen las leyes secundarias de ISR e IVA con respecto a la mecánica del pago de impuestos para los artistas, debo mencionar que los artistas, aunque se dediquen a cantar, pintar, hacer esculturas, actuar, son ciudadanas y ciudadanos y tienen la obligación de pagar impuestos, ya que, como lo expliqué, viven dentro de un Estado de Derecho, en donde esta obligación del pago de impuestos está en el artículo 31, fracción cuarta constitucional, por lo que aunque lo ignoren, tarde o temprano tendrán revisiones fiscales en donde, como hemos visto a lo largo de los años, estos artistas, al ser auditados por parte de Hacienda, a veces se les determinan créditos fiscales millonarios, en donde los artistas siempre culpan a su contador porque, según ellos, los mal aconsejaron en no pagar impuestos y utilizar ese dinero para otro uso, como por ejemplo en compra de propiedades, en donde los artistas deben primero estar conscientes en pagar impuestos porque se desarrollan dentro de un Estado de Derecho, por lo que ignorar esta parte y solo lograr ser exitoso o exitosa como artista les traerá muchos problemas con Hacienda en un futuro cercano en alguna revisión hacendaria. Por lo que nuestra recomendación para los artistas es que estén conscientes de pagar impuestos y cada mes revisen los cálculos de su contador o contadora en el pago de ISR e IVA de sus ingresos como artistas. Vamos a comerciales. Ya regresamos. Ahora vamos a ver la mecánica de pago de los impuestos que deben saber de forma general los artistas para que paguen lo mejor posible sus impuestos, pero antes vamos a definir qué es arte. El término arte proviene del latín ars y hace referencia a la disposición, habilidad y virtud para realizar una cosa. De acuerdo con la Real Academia Española, el arte es una manifestación de la actividad humana mediante la que se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte se crea cuando un artista crea un objeto hermoso o produce una experiencia estimulante que su público considera que tiene mérito artístico. Ya que definimos el arte, vamos a ver qué dice la ley de ISR, que es la que grava las utilidades en cuanto a cómo se deberá pagar el impuesto por las ventas de sus obras de arte. En el capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, en la sección 1 de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, en el artículo 101, fracción octava, menciona lo siguiente: los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos en libros, periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía internet, o bien la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales y en general cualquier otro que derive de la explotación de derechos de autor. Cabe destacar que este es el fundamento para que los artistas deban de pagar por sus ventas un impuesto de manera mensual. Vamos a ver qué dice con respecto a pago en especie para los artistas plásticos. Acá dice que el 31 de octubre de 1994, el presidente de aquel entonces publicó un decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y el valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos que causen las personas dedicadas a las artes plásticas con obras de su producción y que facilita el pago de los impuestos por enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares.
Este decreto se encuentra vigente hasta nuestros días, con un par de modificaciones realizadas, la primera en noviembre de 2006 y luego en noviembre de 2007, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que los artistas pueden pagar con sus obras de arte sus impuestos. De eso se trata este decreto. También menciona que en estos casos también los artistas tienen facilidades que vienen en la resolución miscelánea fiscal. Por ejemplo, en la contabilidad y expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. La regla 11.1.4 de la resolución miscelánea fiscal señala que los artistas que ejerzan la opción de este decreto podrán optar por no llevar contabilidad siempre que el 100% de sus ingresos grabados por el ISR deriven de la enajenación de sus obras. Esto es, que solo sean artistas. Asimismo, con respecto a la enajenación de sus obras, la regla 11.1.3 de la resolución de miscelánea fiscal obliga a los artistas que tomen la opción del decreto a incluir la leyenda pago en especie. Ahora vamos a ver cómo son los pagos provisionales y mensuales. En el régimen de actividades profesionales, los ingresos y deducciones mensuales se acumulan desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes que corresponde al pago, a diferencia de otros regímenes que consideran los ingresos y las deducciones únicamente efectuadas en el mes que corresponde al pago. Así, cuando se calculen los pagos provisionales a pagar de cada mes, hay que tomar en cuenta los ingresos y deducciones de los meses anteriores del ejercicio. Para la determinación de ISR mensual, se debe restar de los ingresos cobrados las deducciones estructurales que se hayan realizado, así como, en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades que hayan sido efectivamente pagadas y pérdidas fiscales pendientes. El resultado será la base gravable, a la cual se debe aplicar una tarifa progresiva según el mes de que se trata. Las tarifas mensuales son establecidas por las autoridades fiscales y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando como base la tarifa que ya mencionamos anteriormente. El resultado se disminuirá con los pagos provisionales efectuados con anterioridad, así como cualquier retención realizada por personas morales. Es de señalar que cuando las personas físicas presten servicios profesionales a personas morales, estas deberán retener como pago provisional un 10% del monto de los ingresos sin deducción alguna. Ahora vamos a ver qué dice la declaración anual para los que venden obras de arte. En el caso de la declaración anual, la mecánica de cálculo es la misma, pero se puede realizar deducciones personales. Al igual que los asalariados, el contribuyente tiene el derecho a la devolución de cualquier cantidad pagada en exceso. En cuanto al IVA, ¿qué pasa cuando uno vende obras de arte? El artículo 9, fracción tercera de la Ley del IVA, exenciones tratándose de enajenación, prevé que se encuentran exentas las enajenaciones de libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra que realice el autor. De lo anterior se deduce que la exención aplica solo para el uso y explotación de la obra. La enajenación de artes plásticas se encuentra grabada la tasa general del IVA, que actualmente es 16%, ya que se está en presencia de una enajenación de una obra, más no de una explotación del derecho de autor. También cabe destacar que la autoridad hacendaria puede realizar auditorías. En este caso, si las autoridades fiscales determinan que el número de obras declaradas por el artista como enajenadas en el año de calendario que se declara fue inferior a las que realmente enajenó, es decir, vendió, podrán exigir el pago del impuesto en efectivo con los accesorios de ley, en cuyo caso se devolverán las obras respectivas o se compensará su importe de enajenación. También podrán aceptar, si así lo propone el contribuyente, el doble de las que debió entregar en pago
de haber sido fidedigna su declaración de obras enajenadas. Por lo que, como verán, los artistas deben tener cuidado en el pago del impuesto de ISR e IVA de forma mensual para que en el futuro no tengan problemas con Hacienda si tienen una revisión fiscal. De lo contrario, se les establecen créditos fiscales en donde los artistas a veces no tienen el dinero para poder cubrir esos créditos fiscales, ya que han utilizado el dinero en gastos personales o en compra de propiedades. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre impuestos para artistas. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon o Gandhi. Si lo requieren, físico está disponible en CCA Puebla. Recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.